Lo que les voy a contar ahora es un poco cómo podemos englobar todo esto que se ha hablado hasta ahora. Casi que podría decir que las chicas tienen razón en todo y coincido con todo, básicamente. Pero lo que vamos a hablar más específicamente es cómo organizar, digamos, estos pensamientos agroecológicos, estas ideas agroecológicas como soluciones espaciales en un paisaje. Para comentarles de esto, lo que es interesante antes que nada, como para poner un marco teórico, digamos, de una discusión que viene habiendo hace unos 15 años en los científicos de cambio de uso de suelo, es que, bueno, a partir de todos los problemas que sabemos que genera la producción, se ha estado discutiendo cómo podemos en un ambiente, en un paisaje, compatibilizar conservación de recursos naturales con producción. Y hace tiempo se están discutiendo dos posiciones que son bastante extremas, en cierta forma, o sí, extremas. Hay gente que propone un uso compartido que le llaman, en inglés land sharing, donde básicamente la producción y la conservación ocurren en el mismo lugar. Un caso extremo, digamos, son por ejemplo los cafetales en Costa Rica, donde las plantas de café se plantan, digamos, en la selva secundaria. Es raro escucharme mientras hablo. Y bueno, o sea, la conservación y la producción ocurren en el mismo lugar. En el otro extremo está lo que se llama land sparing, que es básicamente esta situación donde tenemos una zona que está totalmente intensificada y dejamos relictos de vegetación natural que pueden ser manejadas o no, pero que están totalmente separadas de lo que es la producción intensiva, digamos. Muchos investigadores piensan que la producción de uso separado o land sparing es la más eficiente porque, según lo que piensan ellos, es que en un punto la producción es tan alta que no hace falta utilizar más tierras para la producción y lo que queda, digamos, de medio ambiente está a salvo, digamos, ¿no? En lo que eso, digamos, en la realidad no está sucediendo, esta situación que lamentablemente, bueno, para mi punto de vista ha ganado bastante espacio en Argentina en ciertos lugares, en realidad está bastante criticada porque, digamos, primero no se detiene, digamos, la transformación de uso de suelo por cuestiones comerciales. Se habló esta mañana del tema de la necesidad mundial, digamos, de alimentos y la necesidad de intensificar más, pero se sabe que hay muchos puntos que son medio oscuros ahí. Muchas veces la seguridad alimentaria depende por tener acceso a la comida y cómo se usa la comida eficientemente o no, más que en producir más en algunos lugares. Y aparte que, digamos, el hecho de dejar tierras en conservación en una matriz que es totalmente aislada y poco amigable, no sirve para muchas especies que tienen mucho movimiento, que necesitan moverse entre reservas, por poner un caso extremo como un jaguar. El hecho concreto es que también un problema que tiene el sistema de land sparing es que nos estamos perdiendo, digamos, todos los servicios ecosistémicos que puede llegar a proveer para la producción este sistema, digamos, que está súper intensificado. ¿Dónde entra bueno, sabemos también que a su vez este extremo de land sparing, de land sharing, no sirve para algunos tipos de producciones, como algunos tipos de agricultura, sí, algunos tipos de agricultura, y bueno, no puede resolver todo tampoco. Y ahí es donde entra la agroecología como para un poco cubrir el gap, el problema entre estas dos visiones, digamos, que es un poco lo que está tendiendo la discusión. Yo esta mañana escuchaba, digamos, fue muy interesante escuchar todo lo que piensan ustedes de la agroecología, fue muy enriquecedora para mí. Un punto fundamental que tiene la agroecología con respecto a esto, por ejemplo, al land sparing, es que la agroecología, por definición, ve primero un agroecosistema. ¿Qué significa esto? Que no ve solamente una tierra para usar para producción, ve un agroecosistema. Quiere decir que está considerando dentro del sistema todas las que son los funcionamientos ecológicos normales, naturales o originales de ese sistema. Todo lo que era la biodiversidad original, y también de los valores culturales que tienen los habitantes que viven ahí, y eso se toma, todos esos funcionamientos naturales se toman y se incorporan, digamos, dentro del manejo. La clave de la agroecología es que nosotros podamos entender cómo esos procesos naturales que están en el hábitat antes de que uno los transforme,
pueden de hecho ayudarnos a producir mejor. Y digamos, obviamente que esta es una salida para muchos pobladores que viven en zonas marginales, que no tienen acceso a la tecnología porque no tienen los capitales para tenerlo y tienen que usar la tecnología de la naturaleza, básicamente. Pero también es una opción muy aceptable, para mi modo de ver, en muchos de estos lugares donde se está utilizando este sistema que es bastante intensivo. Me colgué hablando y debía haber avanzado bastante ya antes, digamos, así que voy a pasar una más. El hecho es que, bueno, cuando hablamos de agroecosistema y de incluir, digamos, todos estos funcionamientos naturales, originales del sistema y utilizarlos en beneficio de la producción, quiere decir que tenemos que compatibilizar muchas cosas. Servicios que presta la biodiversidad, de polinización, de control de plagas, servicio de ciclado del agua, servicio de control de la erosión, servicio de mantener nutrientes en los suelos, en fin, una serie de cosas que, digamos, para resolverlas en un agroecosistema necesitamos resolverlas espacialmente. O sea, hay que decidir dónde vamos a poner qué. ¿Cuál es la forma más eficiente de hacer esto? Y como la agroecología no ha resuelto todo, todavía tiene que pedirle ayuda a una prima hermana, digamos, que se llama la ecología del paisaje. La ecología del paisaje es una rama de la ecología que tiene fundamentalmente por objetivo entender los efectos de los patrones espaciales en los procesos ecológicos. ¿Qué significa esto? Que en la ecología del paisaje analiza la heterogeneidad de los ambientes, no analiza un ecosistema solo, sino que analiza un mosaico de ecosistemas que están interactuando entre sí y donde los diferentes patrones espaciales que estos ecosistemas tengan van a influir claramente en cómo funcionan los procesos y las funciones ecológicas dentro de ese ecosistema. Este es el objeto de estudio de la ecología del paisaje, que es mi especialidad, digamos, así que estoy acercándome a la agroecología de a poco, pero en definitiva, ¿qué nos dice los datos que provee la ecología del paisaje? Nos va a decir, digamos, por ejemplo, cuáles son las cantidades de hábitat que necesitamos para mantener una especie, qué configuraciones espaciales tienen que tener, cuáles son los umbrales, digamos, donde cuando un ecosistema o un mosaico va cambiando, algunos procesos ecológicos van a dejar de funcionar. Por ejemplo, el tema de la fragmentación es un ejemplo clásico. Uno puede ir reduciendo los parches de hábitat que quedan para una especie, pero en un punto, digamos, esos parches van a ser demasiado chicos y esa especie va a desaparecer. Ese es el umbral, digamos. Necesitamos parches de cierto tamaño mínimo para que esa especie esté en el paisaje. Lo mismo podemos decir de muchas otras funciones ecosistémicas que dependen de cualquier tipo de hábitat que tengamos. Entonces, una vez que tenemos estos datos, tenemos bases científicas para empezar a diseñar paisajes agroecológicos. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que tener? ¿Cuáles son las cantidades claves y dónde tienen que estar ubicadas de los distintos ecosistemas para mantener un nivel básico de ciertas funciones ecológicas? Una vez que logramos esto, la ecología del paisaje viene así como una buena samaritana a darle una mano a la agroecología por algún dividendo, un puesto nivel 8, 9, suele funcionar. Y, digamos, dentro de la ecología del paisaje se han diseñado una serie de pasos que están bastante aceitados, digamos, para lo que es el diseño de un paisaje sustentable. ¿Cuáles son estos pasos? Primero tenemos que definir los objetivos del proyecto, digamos. ¿Qué vamos a producir en una región o un paisaje que queremos manejar? ¿Para quién? ¿Qué tipo de funciones ecosistémicas vamos a favorecer? Depende del tipo de producción que tengamos que hacer. En este punto de nuestro proyecto es clave que involucremos a la gente. Si no involucramos acá a la gente, todo se cae. Cualquier diseño de paisaje es una función que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. O sea, uno trabaja con la gente del lugar para consensuar, digamos, un proyecto. Una vez que tenemos esto, tenemos que definir el sitio y el contexto espacial. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cuáles son los límites del área de estudio? Y acá es fundamental pensar en la que es la aproximación multiescala y que es un concepto que quiero que empiecen a pensar o tenerlo en la cabeza, digamos. Incluso desde el punto de vista de la agroecología,
cuando pensamos en un paisaje agroecológico, tenemos que combinar una serie de funciones y procesos ecológicos que realmente funcionan a escalas diferentes. No funcionan en una sola escala. Hay cuestiones climáticas que funcionan a escala mayor, cuestiones de oviposición de algún controlador, cochinilla, lo que sea, que funciona a escala muy local. Entonces, una vez que nosotros decimos en un paisaje que vamos a trabajar, es fundamental que analicemos el contexto espacial. ¿Qué hay alrededor, digamos? ¿Dónde está situada nuestra área de estudio de trabajo? ¿Qué tiene alrededor? No es lo mismo que si tiene una ciudad de la cual van a fluir un montón de cosas, desde polución hasta gente, que si tiene un parque nacional, digamos. Eso va a condicionar totalmente el trabajo y el diseño que se haga. Me voy a mover de este lado para que no crean que estoy de un solo lado de la grieta acá del... La tercera parte que es muy importante es caracterizar el paisaje. Yo no puedo manejar algo que no conozco. Necesito tener un inventario, un GIS, necesito relevar, digamos, toda la información que se tenga sobre las cuestiones desde topográficas hasta fundamentalmente cuestiones de paisaje, qué tipo de hábitat tengo, incluso inventarios de biodiversidad, qué es lo que hay ahí, tengo especies clave, no tengo especies clave, tengo especies en peligro, tengo especies que son proveedores de servicios ecosistémicos que necesito ayudar a que funcionen bien. En este caso, bueno, están todas las herramientas de SIC, están todas las herramientas de análisis de paisaje, donde podemos analizar cómo es la fragmentación del hábitat, si hay parches que son grandes, importantes, lo que sea, y algo que nombró Paula recién, por ejemplo, el protocolo EcoSER. Nosotros podemos utilizar EcoSER para tener una idea de cómo está funcionando antes de cualquier intervención la provisión de servicios ecosistémicos en un área. Después de esto, vamos llegando ya a lo que es la parte más interesante para mí, que es una vez que tenemos estas cuestiones definidas, proponer un diseño de paisaje. Obviamente que esto es un mundo en sí mismo, va a depender, claro, de cada lugar que estemos trabajando, de cómo sea el área, de qué tipo de ecosistema sea, o mosaico, no es lo mismo en la Patagonia que el Chaco, que la Pampa, pero hay sí algunos puntos claves donde la ecología del paisaje se ha puesto bastante de acuerdo que tiene que tener un sistema sustentable idealizado, digamos, que es hacia donde es el ejemplo que les voy a mostrar, que, claro, me van a decir, sí, claro, qué fácil. Obviamente esto es un sistema que yo les voy a relatear ideal, uno llega hasta donde puede en el área que le toca trabajar. Lo que ven acá es un esquema de un paisaje productivo. Estos son parches de vegetación natural de lo que haya sido la vegetación original. Por ejemplo, podemos retomar lo que mostró Julieta con el Chaco y con sus parches remanentes de bosque, sus cortinas. Después tenemos A y B, representan a diferentes tipos de producciones, digamos, dos producciones diferentes. Puede ser un silo pastoril el B, puede ser soja el A, ustedes decían lo que quieran. Según la ecología del paisaje y de cientos de estudios que han hecho, puntos claves son tener, primero, en el hábitat o el paisaje que manejemos, dejar grandes parches de vegetación natural. Estos parches son muy importantes porque pueden ser reservorios de muchas especies que realmente no pueden vivir en parches más chicos o que no pueden, digamos, estar en zonas poco amigables, como pueden ser, por ejemplo, los osos hormigueros que contaba Julieta hace un rato. Asimismo, estos parches de vegetación natural son fuente de muchos propágulos, de muchos animales, plantas que pueden dispersarse por el paisaje y recolonizar áreas donde hayamos perdido algún tipo de servicio ecosistémico de control de plagas o de polinización. Asimismo, los parches de vegetación natural grandes suelen ser utilizados por otra especie que es re importante en nuestro paisaje, que es el hombre. Mucha gente necesita pobladores locales, utilizan estos parches, por ejemplo, para buscar leña o buscar algún tipo de fruto o de animal que cazan para subsistir y son muy importantes para ellos también. El segundo punto importante es la conectividad. Es importante que tengamos un paisaje conectado, o sea, un paisaje donde tengamos corredores naturales, como pueden ser estos, pueden ser las cortinas que mencionaba Julieta antes, que estén conectando los parches de vegetación natural que están quedando. Y acá yo les vamos a ir anotando ya de lo que vamos hablando, digamos. Un punto importante que me salté en realidad es el hecho de las áreas buffers. Hay muchas zonas que tenemos que ubicar en los países que son especialmente sensibles y que necesitan un área buffer
de algún tipo de manejo en particular o de algún tipo de cobertura en particular para proteger algún tipo de función ecosistémica importante. Por ejemplo, buffers pueden ser toda la vegetación ripariana que uno puede dejar para evitar que haya contaminación, o puede ser el área sin manejo, que lamentablemente Daniel comentaba que era de 10 metros, no me acuerdo en qué municipio. Es importante que los parches también que dejemos en el paisaje no estén tan juntos, los parches grandes, que dejemos cosa que si uno se nos cae por algún motivo, como puede ser una invasión biológica o un incendio, tengamos otro que haya quedado a resguardo de ese disturbio. A veces el manejo de los bordes es importante. En algunos parches especiales de bosque, digamos, podemos necesitar hacerle algún tipo de borde especial para evitar efectos negativos desde la matriz agrícola, por ejemplo, alguna invasión biológica, alguna deriva de agroquímicos. Y el tema importantísimo, que es clave en este momento, es el tema, acá yo puse parches pequeños. Todo esto que está acá representa lo que es la matriz. Generalmente la matriz en un paisaje representa el parche más grande, el parche que engloba todo el resto, donde el resto está englobado, y que se extiende por todo el área. En este caso, justamente en este sistema que estamos hablando, suele ser una matriz agrícola o productiva. Y esa matriz es donde tenemos que poner una gran cabeza, digamos, y una gran energía en hacer un manejo que sea, ahí sí, agroecológico. Es fundamental que la matriz agrícola, digamos, sea lo más amigable posible para los procesos ecológicos y para justamente las especies que pueden llegar a moverse brindando servicios ecosistémicos en este paisaje. En este caso, por ejemplo, tenemos pequeños parches que han quedado acá, que son pequeñas arboledas, por ejemplo, que pueden servir como lo que se llama stepping stones, o digamos, pueden servir para que las especies vayan saltando por el paisaje, como mostraba en su filmina Julieta del Delta, donde estaba este ansioso macho, digamos, de ciervo de los pantanos, tratando de llegar hasta la hembra que lo estaba esperando del otro lado. Hay muchos elementos que tienen que ser manejados adecuadamente, digamos, en la matriz agrícola, y que yo les llamo, en este caso, ecología de precisión. Hay una serie de elementos que ocupan muy poco espacio, digamos, en el paisaje, como pueden ser pequeños bordes vegetados que quedan bajo los alambrados, o donde estaban los alambrados, pequeños arboledas que pueden quedar, digamos, remanentes en alguna esquina de un campo, árboles aislados que pueden haber quedado, digamos, que es muy importante que estén. De los estudios nuestros, que les voy a mostrar un pequeño ejemplo nomás, lo que hemos podido encontrar es que poco es mucho, digamos, en este tipo de agroecosistemas. O sea, un poquito de vegetación natural que uno deje, digamos, dentro de estos sistemas agrícolas para hacerlos más amigables y que tengan más servicio ecosistémico, influye un montón en la cantidad de especies que podemos tener. Es impresionante cómo se levanta la cantidad de insectos, la cantidad de aves que puede haber en ese paisaje cuando tenemos apenas poquito de vegetación natural en este lugar. Bueno, esto es un esquema general, pero si ustedes ven lo que las chicas estuvieron contando antes, digamos, todo está metido acá adentro, o podemos verlo dentro de lo que es este esquema cuando ya nos alejamos y dejamos de ver el lotecito donde Julieta Merke está tratando de levantar la cantidad de polinizadores, o donde Julieta de Carre está tratando de hacer que puedan sobrevivir los osos hormigueros, sino que vemos el paisaje como un todo, digamos, y lo estamos viendo a diferentes escalas, es lo que yo les he estado mostrando acá. Primero analicé la estructura de cómo se distribuyen los parches, los grandes conectores y las áreas, digamos, de producción en el paisaje. Después bajamos una escala de manejo y empezamos a ver qué es lo que está pasando acá adentro. La vemos ahí en un pequeño borde, está Julieta Merke plantando cardos para horror de los productores, por ejemplo. En fin, digamos, el manejo agroecológico de paisaje tiene que hacerse a múltiples escalas. Y lo importante es que lo que se quiere obtener al final, esto que estamos viendo acá, es un paisaje que funciona como una red ecológica. Todos los elementos del paisaje que estamos trabajando tienen que estar interconectados de una forma de favorecer, digamos, justamente los
los sistemas o las funciones que estamos tratando de recobrar. Y yo, bueno, por mi sesgo estoy hablando mucho de biodiversidad, pero en realidad estos pequeños parches, por ejemplo, que tenemos acá, pueden ayudar a controlar la erosión, a manejar el balance hídrico, a evitar que se levante mucho la napa de agua, o sea, una serie de servicios ecosistémicos. Cuando manejamos para biodiversidad estamos manejando para muchas otras cosas también, y viceversa, que es una cosa que voy a tomar al final. Vamos a volver de este lado para que no me extrañen acá los chicos. Bueno, esto ya está. Esto es un paisaje que me pareció interesante, la foto. Es un paisaje muy productivo de la zona de Entre Ríos, pero fíjense que tiene una serie de cosas interesantes. Tiene una serie de bosques riparianos protegiendo, protegiendo el curso de agua. Tiene parches grandes de vegetación boscosa. Tiene corredores, digamos, en los bordes de los caminos, digamos, que pueden servir para que especies se muevan en este paisaje. Faltaría meterle más heterogeneidad ambiental en los cultivos o las producciones que se están haciendo. Algunos de nuestro trabajo en el grupo, esto estamos viendo, por ejemplo, tratando de analizar qué tipo de bordes vegetados, de banquinas vegetadas en los caminos, que suele ser lo único que queda, porque es tierra pública, cuando se termina, digamos, cuando se ha intensificado todo. Cuál es su función para algunas aves insectívoras como la tijereta. También lo mismo para muchas especies de anfibios. Estamos viendo muchas especies de anfibios que son muy sensibles, digamos, y necesitan una cantidad mínima de bosque para poder permanecer en el paisaje. Podemos verlo desde otro punto de vista también. Si hablamos de restauración, por ejemplo, este es un paisaje intensificado, donde tenemos, digamos, una gran intensificación, una serie de lotes productivos, hay un camino, hay un río que no tiene, digamos, protección ni áreas buffer, hay un hábitat fragmentado, áreas con erosión. Con un diseño de ecología del paisaje podemos recuperar muchos de esos servicios y problemas ambientales, digamos, con curvas de nivel vegetadas, plantando árboles, digamos, a la orilla de los caminos, de los ríos, conectando, digamos, las áreas perdidas desconectadas de vegetación, haciendo un manejo que sea más heterogéneo, con diversificación ambiental, no una sola producción, sino muchas que se complementen. En fin, y la parte final de nuestro trabajo es, una vez que tenemos el diseño hecho, lo monitoreamos. Hay que monitorear, digamos, cómo está funcionando, cómo están funcionando las funciones ecosistémicas, paradójicamente, para ver si nuestro sistema está andando, si nuestro diseño es efectivo, y utilizar manejo adaptativo, que es algo que estamos desarrollando también dentro del PNAT, para ir aprendiendo, digamos, y revisando nuestro sistema de manejo. Para terminar, puntos fundamentales. Es clave tener una aproximación multiescala y holística del paisaje, viendo cómo se relacionan todas estas funciones, no viéndolas por separado. Es clave tener estudios de ecología del paisaje que nos digan dónde están estos límites de transformación, qué tipo de corredores, etcétera, funcionan mejor para distintos tipos de organismos o funciones, pero el hecho de no tener esta información no es excusa para no trabajar en un diseño de paisaje, porque se sabe mucho de otros sistemas o sistemas parecidos y muchas cosas se pueden aplicar, después se pueden ir ajustando, digamos. Pero un problema que tiene la agroecología, porque tal vez no es mucho más todavía diseminada de lo que está también, es porque uno tiene que entender mucho para hacer un manejo realmente agroecológico el funcionamiento de su sistema. Y a veces no tenemos esa información. La agroecología es muy... es bastante personalizada, si se quiere, en cuanto a ambientes. Es fundamental integrar los actores sociales y tratar de generar paisajes multifuncionales y considerar esto que es muy importante, trade-offs. Acuérdense que cuando ustedes quieren manejar por una cosa, probablemente estén perdiendo otra y van a tener que hacer un balance espacialmente explícito también de ver qué les conviene meter dónde. Y ya el fin es mi mensaje final, que es cuáles son las oportunidades y los desafíos que trae para nuestra área estratégica y para el INTA en general esta visión de paisaje. Yo creo que pensar, digamos, el manejo agropecuario saliendo del lote y yendo al paisaje es fundamental y que creo que debería ser también tomado como un cambio de paradigma incluso dentro de la institución. Como ustedes han visto, yo les he estado dando en la charla, acá tenemos muchas cosas que manejar. Hay que hacer ordenamiento territorial primero, hay que ver la respuesta de la biodiversidad, hay que hacer evaluaciones ambientales, hay que trabajar en contaminación, cómo influye el paisaje en la contaminación, cómo puede ser este paisaje adaptado al cambio climático.
O sea, yo pienso que es una oportunidad interesante de juntarnos todos, las herramientas y los actores dentro del PNAD, para empezar a trabajar dentro de un paisaje que entre todos lo estemos analizando. Dejar de trabajar los que trabajan en suelo en aquel lote, nosotros viendo biodiversidad en aquel otro paisaje, los que trabajan en agua de aquel lado. No, juntémonos todos y empecemos a pensar paisajes productivos y analizarlos. Creo que eso es un desafío y a su vez, pero a su vez una oportunidad muy interesante por justamente toda esta paleta que dibujó tan lindos colores Julieta, que tenemos dentro del PNAD, tanto en cuanto a recursos humanos como en capacidades técnicas y, digamos, dispersión en todo el país. Bueno, perdón si me paso un poquito de tiempo. Eso es todo y muchas gracias.